Si bien lo parecíamos, no éramos náufragos. Estábamos allí por nuestra propia voluntad. Queríamos demostrar la posibilidad de que los africanos hayan llegado a América cruzando el Atlántico hace unos 3.500 años. Alfredo Barragán fue el inspirador y jefe de la expedición. Es argentino y tiene 35 años. Curiosamente es abogado, como lo fueran su padre y su abuelo. Vive con su madre y hermanos en Dolores, una pequeña ciudad mediterránea de 20.000 habitantes. Es un viajero incansable. Ha realizado importantes expediciones deportivo-científicas en los más diversos ambientes, siempre en un marco de absoluto amateurismo. Apasionado por el montañismo, el buceo, la náutica. Dice ser solo un deportista, enamorado de la naturaleza. Latitud 27 grados norte, longitud 18 grados oeste. La travesía recién comenzaba. Estábamos en el Océano Atlántico, a solo 200 millas de África, sobre una rudimentaria balsa de troncos sin timón, rumbo a América. Poco a poco nos internábamos en el mar. La balsa no tenía motor ni timón, solo una vela cuadra en proa. Su capacidad de maniobra era prácticamente nula. Estábamos a merced de los vientos y las corrientes marinas. Y así debía ser. Yo estaba convencido de que no necesitaba nada más para llegar a destino. Había dedicado 4 años a preparar la expedición, investigando en la antropología, la oceanografía, la historia de la navegación. Mi duda nació hace muchos años, pero fue en 1980 cuando aquella inquietud me atrapó por completo. Son múltiples las expresiones culturales de la antigua América que tienen una notable identificación con civilizaciones africanas. Así lo vemos en lo que se refiere a dioses, ritos, pirámides, calendarios, estilos y motivos artísticos. A pesar de no ser un científico, advertí que los pueblos americanos pudieron recibir influencia cultural africana hace unos 35 siglos. Y pensé que ello pudo ocurrir a través del Atlántico. La idea me dominaba y yo vibraba a su impulso. Decidí ir a México y allí pude ver aquello personalmente. La cultura olmeca está considerada como la primera civilización centroamericana. Es de origen asiático. Pero llama la atención que sus más grandes y significativas esculturas, las cabezas colosales olmecas, representan a hombres de raza negra de tipo africano. Fueron halladas junto al Golfo de México, en el extremo occidental del Océano Atlántico. Barragán recorrió distintas zonas arqueológicas. Poco a poco, su duda se transformó en convicción. Pero nadie creía en su novedosa teoría. Los historiadores tradicionales afirmaban que antes de la llegada de los europeos, en 1492, América solo recibió aportes culturales a través del estrecho de Bering, en Alaska.
consideraban imposibles las migraciones transoceánicas. Hay información de que en aquellos tiempos el hombre navegaba frente a la costa occidental de África en simples balsas a vela. Por otra parte, la corriente de las Canarias y los vientos alisios se conjugan formando una especie de cinta transportadora que generalmente lleva hasta América a los objetos capaces de flotar. Por razones voluntarias o involuntarias, ¿no le habrá ocurrido lo mismo a algunas de aquellas balsas cargadas de hombres y alimentos? El silencio de los misteriosos hombres de piedra parecía darme la razón. El rechazo general de su teoría significó para Barragán un desafío. Y lo aceptó. Intentaría la mejor demostración posible. Cruzar el Atlántico en la embarcación marina más antigua y precaria que haya usado el hombre, una balsa de troncos. Necesitaba reunir más información. En esa tarea viajé a Acapulco a encontrarme con Vital Alzar. Vital me brindó su experiencia en navegación primitiva. Ha cruzado el Pacífico en balsas de tipo milenario. La empresa no iba a ser fácil. Necesitaba un equipo de gente capaz y yo lo tenía. Mis amigos del CADEI. El Centro de Actividades Deportivas, Exploración e Investigación. Decidí regresar inmediatamente a Mar del Plata, Argentina, para hablar con ellos. El CADEI nuclea a deportistas altamente capacitados y absolutamente amateurs. Realizan empresas de riesgo, conjugando el deporte, la exploración y la investigación. Luego difunden sus experiencias, cumpliendo así un objetivo cultural. Una balsa primitiva, una copia de las balsas que tenía el africano hace 3.500 años. Barragán es el fundador del grupo y ha sido el jefe de sus expediciones. Una balsa similar a la que usaba el hombre primitivo tanto en África como en América como en Australia. En 1973 realizaron la expedición Río Colorado, la primera y única navegación completa de aquel inexplorado río argentino. Fueron 1.400 kilómetros a remo en 27 días, desde la cordillera de los Andes hasta el mar. En 1977 fue la travesía por mar en canoas. 300 kilómetros por el Océano Atlántico, remando durante 12 días en una singular prueba de supervivencia. Un año más tarde concretaron Aconcagua 78. Ascendieron la montaña más alta de América, de 7.000 metros. Hicieron un trascendente experimento de adaptación a la altura mediante la transfusión de glóbulos rojos concentrados. Además, lograron establecer una comunicación radial directa desde la cumbre a todo el país. ¿Qué información tenés de todo esto? Creo que por el momento es suficiente. El hombre de hoy habitualmente Habrá que estudiarlo. califica de imposible aquello que es simplemente difícil. Concretamente, No era el caso de aquellos hombres. Con notable entusiasmo, aquel día se embarcaron en mi sueño. 3.200 millas. Y desde entonces, navegamos juntos. Los tripulantes de la Atlantis tenían plena conciencia de los riesgos que corrían. Navegaban lejos de las rutas comerciales,
sin posibilidad de ayuda alguna. La balsa solo podía avanzar. Sin timón era imposible retroceder. Y en un océano con 4.500 metros de profundidad, era también imposible anclar. No podían detenerla ni siquiera un instante. El viento y la corriente la llevaban irreversiblemente a una velocidad aproximada a las 3 millas por hora. Si alguien caía al mar, tenía una sola posibilidad de sobrevivir. La Atlantis arrastraba, además de las líneas de pesca, una cuerda de 70 metros como único y fugaz seguro de vida. Había menos de 50 segundos para aferrarse a la misma antes de que la balsa se perdiera para siempre. Además, estaba terminantemente prohibido que otro hombre se arrojase para intentar salvarlo, ya que luego hubiese sido imposible alcanzar la balsa, arrastrando a un compañero en malas condiciones. Al embarcarnos apostamos nuestra vida a un objetivo valioso. Esto tiene aspectos muy delicados. Tengo presente lo ocurrido a otros expedicionarios contemporáneos ante un accidente fatal. En muchos casos no lograron superar el golpe y abandonaron la empresa. No estábamos dispuestos a que nos pasara lo mismo. Si alguien moría, el resto debía continuar, hasta alcanzar el triunfo final. Solo así aquella muerte tendría algún sentido. No habría sido en vano. La disciplina era fundamental. Y desde los preparativos, advertí a mis hombres que sería muy severo al respecto. Elegí la tripulación con extremo cuidado. Necesitaba hombres de probado coraje, sanos física y moralmente, inteligentes, técnicamente capaces y que amaran aquel aventurado intento. Necesitaba románticos. Les advertía que la balsa a veces sería aburrida y otras tantas peligrosa, y que solo quien la amara, como a una mujer, la aceptaría en cualquier circunstancia, sin cuestionarse jamás su presencia a bordo. No fue fácil, pero los encontré. Jorge Manuel Iriberri, el Vasco. Es argentino, tiene 37 años y vive en la ciudad de Mar del Plata. Es un entusiasta de la navegación a vela. Integra el equipo nacional de actividades submarinas. Es campeón argentino de varias especialidades de buceo. Esta capelina hay que mandar 5 para la noche. Vamos. Es un destacado deportista, respetado por su trayectoria. En 1973 integró la expedición Río Colorado. De estos blancos. También él es abogado y empresario. 2 docenas. Además es mi amigo.
sé de su nobleza y de todo lo que es capaz. Yo estoy de acuerdo. Lo designé subcapitán del Atlantis. Sabía que si algo me ocurría, él llevaría la balsa hasta América. Decirle a esta gente que entregue dentro de los 60 días. Bueno, estamos de acuerdo. Horacio Oscar Yacaglia, argentino de 39 años, es casado y tiene 2 hijos. Vive en Mar del Plata, donde se dedica al comercio. Con su familia administra un balneario. Inclusive él mismo, sus hermanos y su hijo mayor hacen la tarea de guardavidas. Ha nacido y crecido junto al mar. Es instructor nacional de buceo y varias veces representante argentino en torneos internacionales. Es un hombre franco, sereno en las peores circunstancias, disciplinado y un trabajador incansable. Fue el sobrecargo y por afición el cocinero de a bordo. Bueno, ahora lo voy a ver. ¿La parra? Chao. Chao, viejo. Chao, chao. ¿Cómo Chao, se buena. ¿Está buena? ¿Batería? Félix Arrieta, Bien. el chango, Nivel de... argentino, de 40 años, Está bien. casado y con una hija. Es camarógrafo donde sea. ¿Lo tuyo? Trabaja para la televisión en Buenos Aires, pero su inquietud lo ha llevado a filmar en los más exóticos parajes. En las heladas tierras de la Antártida, cerca del Polo Sur, o documentando la 4ª expedición argentina al Himalaya. Papi, ¿en cuánto tiempo escalaron esta montaña? Lo conocí años atrás, durante una filmación de ballenas en el Atlántico Sur, frente a la Patagonia. Fue el camarógrafo del Atlantis. Al 3er día de navegación, me confesó que no sabía nadar. Aquí. Y por último, el más joven. Un ingeniero agrónomo de 30 años de edad. También argentino. Al control de la alfalfa. Daniel Sánchez Magariños. Van a estar bien. Ahora para el año que viene me parece que vamos a tener que sembrar unas 80 hectáreas más de Merilotus con agropiro. Hola Daniel, ¿todo listo? Tiene una pasión deportiva. La navegación a vela. Creo que con esta sudestada está... Ha realizado travesías a Brasil y a Sudáfrica. Chao, papi. Su tarea específica a bordo fue averiguar diariamente nuestra posición mediante cálculos basados en la ubicación de los astros. Logró dominar su juvenil impulso y funcionar como una pieza de aquel grupo organizado. Chicas, ¿viramos por avante? ¿Listo? ¿Viro? Con él se completaba la tripulación. Éramos 5 y formábamos un equipo poderoso. Desafiaban al mar, pero además enfrentaban al escepticismo general. Se los trataba de locos o temerarios. La disyuntiva era simple. Solo llegando a América demostrarían su verdad y mostrarían que con fe, decisión y sacrificio muchos imposibles dejan de serlo. Al principio tuvieron que trabajar mucho hasta lograr que el mástil, la vela y los aparejos funcionaran de modo más o menos aceptable. Controlaban todo permanentemente. Debían estar preparados para cualquier emergencia. Desde que zarpamos, teníamos fuerte marejada y vientos de unos 45 kilómetros por hora. Era demasiado para la frágil balsa que crujía y se quejaba por todas partes. Aún estábamos cerca del continente africano
cuando nos cruzamos con un barco alemán, el Saxon Star. No podían creer lo que veían, y menos aún que no aceptáramos su gentil ofrecimiento de socorro. Probablemente no veríamos otra señal humana hasta llegar al Caribe. El 25 de mayo, fecha patria argentina, realizaron una pequeña ceremonia. En esas circunstancias, aquello cobró un valor especial. Alta en el cielo, una águila guerrera, audaz se eleva en vuelo. Izamos nuestra bandera desde el corazón, sintiéndonos responsables directos de su suerte. El color del cielo, azul lumbrana. Establecimos guardias nocturnas de 2 horas cada uno. Debíamos controlar el rumbo y, si bien estábamos lejos de las rutas marítimas habituales, teníamos que estar atentos a la eventual aparición de un barco. Ello encerraba un riesgo enorme. Difícilmente verían nuestra pequeña nave y podían chocarnos y destruirnos sin enterarse. Allí, solos entre el mar y el cielo, sentíamos la pequeñez del hombre en el universo. Recién en la travesía descubrieron el comportamiento de la Atlantis, ya que previamente no pudieron hacer ninguna práctica de maniobras. Poco a poco vamos aprendiendo a dominar la balsa. No es fácil. Tiene respuestas ilógicas para todo marino acostumbrado a veleros convencionales. Y para colmo, quienes podían enseñarnos murieron hace 3.500 años. Lenta e inexorablemente, en ese precario equilibrio de fuerzas naturales, balsa y hombres seguían avanzando. Lograban recorrer apenas unas 70 millas por día. Periódicamente nos comunicábamos con las bases Kadei establecidas en tierra. Sistemáticamente evitábamos comentar nuestros problemas y dudas. Solo hubiéramos logrado preocuparlos, ya que poco o nada podían hacer por nosotros. Físicamente no estábamos bien. Algunos hombres tenían náuseas y vómitos. La humedad permanente y la sal hacían que se nos lastimaran las manos y teníamos los pies invadidos por los hongos. Perdíamos peso peligrosamente. Habíamos caído en un estado de desgano general y teníamos que esforzar al máximo la voluntad para cumplir a medias con las tareas cotidianas. Por otra parte, las cuerdas vegetales y la vela se gastaban demasiado rápido. Era necesario repararlas y protegerlas constantemente. Aquello recién comenzaba y todos los interrogantes aún estaban sin respuesta.
No se sabía cuánto tiempo aguantarían sin pudrirse las cuerdas vegetales, o si los troncos no absorberían demasiado agua, perdiendo la flotabilidad. Aún faltaba mucho, y ya teníamos un deterioro físico notable. Con el paso de las semanas era de prever situaciones más difíciles, y recién entonces sabríamos si éramos capaces de superarlas y de mantener la armonía en tan reducido espacio. También estaba latente el temor a un temporal. La estabilidad de la balsa era otra incertidumbre. Y el rumbo. El rumbo estaba en manos de factores ajenos a su voluntad. Si las previsiones fallaban, terminarían extraviándose o entrando al Mar Caribe muy al norte, en plena zona de huracanes. No debíamos caer en aquel pozo de inquietudes. Teníamos que apretar los dientes, abrir bien los ojos y seguir. Once días después de la partida, la balsa Atlantis pasó a 200 millas de las islas de Cabo Verde. Si los estudios habían sido correctos, a partir de allí, el viento y la corriente los arrastrarían más hacia el oeste, hacia América. Con el correr de los días, nos fuimos acostumbrando al tipo de alimentación. Se basaba en galletas secas, harinas, frutas, verduras, quesos, leche en polvo, embutidos, dulces y huevos. A estos últimos los llevábamos cubiertos con vaselina para evitar que se pudrieran. Preparábamos la comida con una hornalla a gas. No pretendíamos ser tan rústicos ni tan fuertes como aquellos africanos primitivos que probablemente llegaron a América hace 35 siglos. Solo queríamos comprobar si sus balsas eran capaces de cruzar el mar. Y allí estábamos, frágiles hombres del siglo XX, como simples testigos de su travesía. Mal les hubiera ido a los tripulantes de la Atlantis si hubiesen pretendido alimentarse del mar. A pesar de que lo intentaron permanentemente, no lograron pescar nada. Ellos creen que la razón puede estar en la alta temperatura del agua, que llegó a veces a los 26 grados centígrados. Solo unos pocos peces voladores cayeron en cubierta por las noches. Una mañana encontramos 5 y los comimos. Eran tan chicos que fue algo meramente simbólico. Allí las pequeñas cosas cobraban importancia. Como cuando festejamos el cumpleaños del Chango, el camarógrafo, con torta, cantos infantiles y un improvisado bonete. Parecen tonterías, pero no lo eran. Debíamos usar todos los recursos para conservar el ánimo, la armonía y el humor. En cualquier momento se producían las situaciones peligrosas. Aquel día casi lo perdemos a Jorge. ¡Jorge, la linterna! Logró aferrarse al cabo de vida a 60 metros de la balsa. Solo le quedaban 10 metros de cuerda. Unos 7 segundos. Al acercarnos al paralelo del Ecuador, el sol comenzó a quemarnos en forma alarmante.
Entonces advertimos un serio error cometido al zarpar. Olvidamos en Tenerife las cremas humectantes preparadas especialmente para nosotros. Debimos apelar al ingenio. Untamos nuestros cuerpos con la grasa derretida que cubría unos chorizos que había entre las provisiones. Y así, oliendo a cerdos, salvamos la situación. Aparentemente, la balsa respondía a nuestras esperanzas. Parecía que cada pieza cumplía su función. Y por encima de todos los temores, yo estaba orgulloso. La satisfacción de Barragán era comprensible, ya que luego de su investigación sobre navegación primitiva, él mismo diseñó a la Atlantis. Recién a mediados de 1983, tuve claro cómo debía ser la balsa. Para entonces el proyecto estuvo maduro. Ya sabía qué quería hacer, para qué lo quería hacer y cómo lo haría. Con aquel primer trabajo conjunto, comenzó la tarea de integración del grupo. Era necesario que nos conociéramos perfectamente. Por otra parte, al hacer ese modelo en escala, sin omitir detalle, todos aprendimos a construir balsas. La próxima sería la verdadera, y no podíamos fallar. Empezaba la ejecución de todo lo planeado, y apareció el primer escollo. Conseguir sin dinero los troncos de madera balsa y demás materiales para la Atlantis. En la actualidad es posible hallarlos en la India, en África o en Ecuador. Un poquito más arriba, posiblemente en 14.182. Luego de múltiples contactos y averiguaciones, se eligió a Ecuador. A ver, Guayaquil, Guayaquil. Atento, Guayaquil. HC2 Ontario, Dinamarca. Esta es Lima, Unión 1, Eco India Delta. Y en septiembre del 83, allá fueron. Sabíamos que sería muy difícil, pero confiábamos en que Atlantis conseguiría apoyo convenciendo a quien fuera necesario. Fundamentalmente necesitábamos los troncos de balsa, rectos, sin nudos, de 70 centímetros de diámetro. Al llegar nos golpeó una sorpresa totalmente desalentadora. Ya no existían árboles de semejante porte. La industria maderera los corta cuando apenas tienen 30 centímetros. Para colmo, nos enteramos que la legislación ecuatoriana prohíbe la exportación de troncos enteros de esa madera. Según decían los nativos, tenían que ser cortados entre la luna llena y el menguante. Y además, debían ser de tipo hembra y libres de corazón de agua. El tiempo corría y disminuían nuestras posibilidades. En pocas semanas más pasaría por Guayaquil el barco de la flota mercante argentina, que había aceptado transportar los materiales hasta Buenos Aires en forma gratuita. Consultamos a los pescadores de la zona del Pacífico, que usan pequeñas balsillas de árbol balsa. Su flotabilidad era extraordinaria. Los más ancianos recordaban los grandes troncos de hasta 1 metro de diámetro, pero hacía muchos años que no veían uno de ellos. Mientras nuestros amigos ecuatorianos continuaban la búsqueda,
nos internamos en los riachos y esteros salados de la bahía de Guayaquil. Debíamos llegar a las islas donde crece el mangle blanco. Precisábamos mangles altos, rectos y flexibles, para los mástiles y las vigas duras del Atlantis. El calor era sofocante y los insectos eran los reyes del lugar. Por suerte, pronto hallamos lo que queríamos y pudimos regresar al problema principal. Llegamos hasta los aserraderos de la zona de Quevedo, 200 kilómetros al norte de Guayaquil. Allí obtuvimos la misma respuesta dolorosa, lapidario. Aquellos grandes árboles fueron cortados, ya no existen. La expedición se moría antes de nacer. Pero aún nos quedaba una oportunidad. Buscarlos personalmente, en la Selva Virgen. Durante semanas recorrimos aquel infierno verde, húmedo y pantanoso. Se acercaba la época de las lluvias y pronto sería impenetrable. Estábamos mal comidos y agotados. Teníamos náuseas y fiebre por los parásitos del agua que bebíamos. Y al fin, cuando ya no quedaban esperanzas, encontramos el primero. Erguido, majestuoso, redentor. Con renovados bríos batimos toda la zona. Y así fueron apareciendo todos los que necesitábamos. Debíamos apurarnos. Ya casi no había tiempo. Me acerqué al primero y le susurré: tranquilo, hermano. Ya verás qué hermoso lo que haremos juntos. Llegamos a Guayaquil 2 días antes que pasara el barco que llevaría los troncos a Argentina. Nuestros amigos apuraban las últimas gestiones. Y como en una película de suspenso, el último día obtuvimos un permiso excepcional de exportación. Lo habíamos logrado.
Con varios kilos de menos, pero muy felices, dejaron aquel país al que tanto le debían. El primer paso estaba dado. Los troncos, por su parte, tuvieron un largo viaje. Rodeando a América por su extremo sur, llegaron a Buenos Aires a mediados de noviembre. Comprobamos, aliviados, que aún estaban sanos. Nos habían asegurado que no soportarían el viaje, pues se secan rápidamente y sufren grandes rajaduras. Al llevarlos con corteza, logramos que conservaran la humedad. Inmediatamente partimos con ellos hacia Mar del Plata, 400 kilómetros al sur. Llegamos al amanecer. Allí construiríamos la Atlantis. En un gesto ejemplar, la gente de aquel astillero nos prestó la mitad de sus instalaciones durante 5 meses. Los troncos eran muy livianos y frágiles. Flotarían bien, pero había que tratarlos con mucho cuidado. Además, era necesario mojarlos a diario para impedir las irreparables grietas que los tornarían inutilizables. El diseño y tipo de embarcación es el mismo que usó el hombre hace 3.500 años. No se utilizó ningún elemento metálico, ni un solo clavo en la construcción. Todas las piezas fueron amarradas con casi 6 kilómetros de cuerdas vegetales. Y así, trabajando día y noche, con sus propias manos, el grupo le dio un cuerpo a su sueño. En marzo de 1984, la Atlantis estaba casi lista. Logramos que su estructura no tuviera secretos para nosotros. Esto nos dio una mayor confianza, que sería muy importante durante la navegación. Pocos meses más tarde, una vez a bordo, nada de ella nos resultaba extraño. Ya era una vieja amiga. Cada hombre estaba en condiciones de advertir el menor desplazamiento o el más sutil desgaste de los materiales. A solo 3 semanas de la partida, ya habíamos conseguido una buena adaptación a la balsa. Creo que no había un solo rincón de la misma que no revisáramos a diario. Nos desplazábamos por ella con naturalidad. El chango Arrieta, que no sabía nadar, cumplía su tarea con total solvencia, como si hubiese pasado toda su vida en ese ambiente. Por entonces pude cortar el aro que tenía el tronco central. Lo habíamos colocado en tierra para evitar que se rajara.
La intención era sacarlo a los 2 o 3 días de zarpar, pero al principio teníamos miedo de llegar hasta allí. Vimos muy pocos animales, mucho menos de lo que esperábamos. Fue curioso lo que ocurrió con las aves. Aquel gaviotín se posaba en la balsa y Jorge no tuvo inconveniente para tomarlo con la mano varias veces. Igual ocurrió con una pequeña golondrina que se posaba en la mano de Horacio. Evidentemente aquellas inocentes criaturas no le temen al hombre. Tal vez porque no lo conocen. El viento comenzó a aumentar de intensidad, siempre soplando del este-noreste, pero cada vez más fuerte. 2 días más tarde continuaba la situación y notamos que había mucho polvo en el aire. Todo se ensuciaba llamativamente. Recogimos muestras sobre los paneles solares que alimentaban las baterías del equipo de radio. Era increíble. Más tarde supimos que se trataba de un fenómeno meteorológico notable, el siroco. Recibimos arena y polvo del desierto del Sahara, estando en los 37 grados 20 minutos oeste, a 1.700 millas de África. El horizonte se cubrió de nubes amenazantes. El barómetro bajaba, anticipando el peligro. El tiempo estaba empeorando rápidamente. Las olas crecían y por las noches golpeaban la caseta. Alguno entró por la puerta y nos sorprendió dormidos, cubriéndonos e inundando todo. De pronto comenzó a llover, por primera vez en 31 días, y por primera vez en la travesía nos pudimos quitar la sal del cuerpo. La balsa temblaba con cada golpe de mar y temíamos cualquier desenlace. Amarramos todos los elementos que habitualmente llevábamos sueltos. Incluso nosotros mismos, durante las guardias nocturnas, nos tuvimos que atar con cuerdas para evitar ser barridos de la cubierta. Al cuarto día de tormentas se rompió la vela y quedamos sin gobierno. Si la balsa se atravesaba, nos daríamos vuelta. Debimos arrojar frenos por la popa y arriar el paño rápidamente. Una vez que la bajamos, todo pareció calmarse. Nos dolían las manos al tirar de la rústica tela. Estaba totalmente mojada y pesaba más de 100 kilos. Atlantis se mostraba serena y orgullosa, como diciendo: ¿por qué esos miedos? Confíen en mí. No es la primera vez que una balsa hace esta travesía. Quitamos la vela rota y pusimos la de repuesto.
debieron arrojar al mar casi todos los embutidos, que se habían mojado y comenzaban a pudrirse. Recién, cuando todo estuvo en orden, el Chango Arrieta comentó su accidente. Filmando en la tormenta, resbaló y su pie golpeó contra la base del mástil. Tenía el tobillo hinchado y dolorido. Fue necesario inmovilizarle la articulación, improvisando una bota de caña. Si bien no había un médico en la tripulación, sabían lo suficiente como para usar con criterio el botiquín, que incluía un equipo de cirugía. Habían tomado toda clase de precauciones, a tal extremo que Barragán e Iriberri, voluntariamente, se hicieron operar de apéndice antes de la expedición. El mal trance quedaba atrás. Estábamos muy cansados y hacíamos trabajos menores mientras recuperábamos las energías. Comprobamos que durante el temporal la balsa mantuvo su rumbo y navegó casi 100 millas por día. Eso sí que era bueno. Nos pusimos muy alegres. Los muchachos descargaban sus tensiones haciendo gala de un humor excelente. Pero muy poco nos iba a durar esa alegría. Pronto una nueva inquietud nos recordó que aún estábamos lejos, en el medio del mar. Atención, base Cadey Mar del Plata. Repito nuestra posición. Latitud 12 grados norte. Longitud 40 grados 20 minutos oeste. Nuestro rumbo oeste. Dame un enterado, cambio. Aquí el EUSAIS Delta Bravo India, base Cadey Mar del Plata, comprendido Alfredo. Pero insisto, los entendidos opinan que esa ruta es muy peligrosa. Cuando se acerquen a América, la corriente del Brasil los desviará hacia el norte, hacia la zona de huracanes. Esto es grave. Dame un Roger. Roger. Eso sería un desastre. Lo vamos a estudiar y en un próximo comunicado les diré qué haremos. Es todo por ahora. Cambio y fuera. Comenzaba el segundo mes de navegación, y como nunca antes, los hombres estaban serios y preocupados. Si los técnicos que opinaban desde tierra tenían razón, la situación era muy delicada. Y para peor, el viento disminuyó hasta desaparecer. Estábamos atrapados en una calma absoluta, exasperante. Esa nueva demora comprometía aún más nuestra suerte. Por una parte teníamos el riesgo de desviarnos hacia el norte del Caribe, y ahora crecía la posibilidad de llegar allí demasiado tarde, ya iniciada la época de huracanes. La inactividad nos puso reflexivos, y por primera vez recordamos el largo proceso que nos llevó hasta allí. ¿Cómo lamentamos entonces el atraso con que debimos zarpar?
Los preparativos finales fueron una verdadera carrera contra el tiempo. A principios de abril de 1984, los troncos, ya transformados en la Atlantis, dejaron Mar del Plata regresando a Buenos Aires. A mitad de camino, se detuvieron brevemente en Dolores, la cuna donde 4 años antes había nacido el proyecto. Allí, unas 9.000 personas se reunieron para despedir a Barragán y sus hombres, en una impresionante muestra de solidaridad y gratitud. Habían comprendido que ellas mismas y la humanidad toda eran las destinatarias de aquel esfuerzo. Rápidamente volvieron a la ruta. Con la ayuda de los bomberos, mojaron los troncos, como lo hicieron en cada pueblo durante todo el traslado. La preocupación por mantenerles la humedad era constante. Estábamos demorados. El plan original era comenzar la expedición en la primera semana de mayo, para intentar llegar al Caribe a fines de junio. Pero evidentemente esa posibilidad se nos había escapado. Recién el 7 de abril embarcamos al Atlantis en el carguero Lago Lácar. Daniel viajó con ella, encargado de regar los troncos diariamente durante las 4 semanas que demandó el transporte. El resto de los tripulantes lo hicimos por avión. A principios de mayo, después de 4 años de estudios, gestiones y lucha, la balsa y sus tripulantes llegaron a Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Este puerto, ubicado a pocas millas de la costa africana, fue el elegido para comenzar la travesía. Consiguieron armar la expedición sin dinero. A pesar de las dificultades, rechazaron importantes ofertas de publicidad comercial, fieles al amateurismo que embellecía el proyecto. Aquel logro me demostraba que el hombre puede ser escéptico, pero no egoísta. Atlantis conjugaba la fe y el esfuerzo de cientos de personas e instituciones que se rindieron ante su arma fundamental, la pureza. El alistamiento final les ocupó más tiempo del previsto. Debieron considerar y resolver infinidad de detalles. Todos ellos eran importantes. Pusimos especial cuidado al envasar las provisiones. Eran 1.300 kilos de alimentos que constituían una reserva para 100 días más o menos. Reforzamos las velas con trozos de cuero. Las habíamos confeccionado con telas que ya tenían su historia. Eran de las viejas velas de la fragata Libertad, el buque escuela de la Armada Argentina. Decidimos cargar agua pura en los surgentes naturales de las montañas. Llenamos 60 bidones de 20 litros en la zona de Vilaflor, a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Por último, pintamos en las velas el emblema de la expedición: el sol y la cruz de los vientos, la vida y la libertad.
El 18 de mayo fue un día especial. Con inevitable temor botamos al Atlantis y flotaba bien. Esa misma jornada le colocamos el mástil, construido con 2 troncos de mangle y gruesas cañas guadúa. Medía 11 metros y pesaba 500 kilos. Las manos se multiplicaban. Cada vez había más voluntarios, pero igual parecía que no acabaríamos nunca. La última noche no dormimos. Parecíamos hormigas, llevando y llevando cargas del muelle a la balsa. Trabajábamos en silencio. Cada uno estaba a solas con sus propios pensamientos. Por fin, llegó el momento buscado durante tanto tiempo. Abrazamos a los amigos y ya estábamos listos. El 22 de mayo, ante la mirada azorada de una muchedumbre que temía por su suerte, la Atlantis fue remolcada hasta fuera del puerto. Creo que todos pensábamos en nuestros familiares. Sabíamos que a esa hora, a miles de kilómetros de distancia, ellos rezaban por nosotros. No era tiempo para dudas o melancolías. La suerte estaba echada y cargábamos con toda la responsabilidad. Y así, aquel sueño llegó al mar. Haberlo logrado era un triunfo, pero no podíamos festejarlo, pues a todos los riesgos previstos se sumaba otro y muy serio. Habíamos zarpado con 3 semanas de retraso. Esto nos preocupó durante toda la travesía. Y sobre todo, unos 35 días después de la partida, durante aquella calma que nos perturbaba tanto. Había que tomar una decisión, y no es exagerado decir que estaban en juego nuestras vidas. Respecto al viento, nada podían hacer. Tan solo esperar hasta que volviera a soplar. La cuestión estaba en el rumbo. Barragán, como capitán, debía resolverla.
o continuaban navegando por el paralelo de los 12 grados, directo hacia el oeste, o, aceptando el consejo de los expertos, intentaban desviar su avance hacia el sudoeste, para luego ser subidos por la corriente del Brasil. Había estudiado aquel tema durante años. Además, supongo que los antiguos africanos no conocían las corrientes marinas americanas y por lo tanto no pudieron preverlas. Decidí mantener el rumbo elegido. Era consciente de su peligrosidad, pero estaba seguro de que era el único que nos daba posibilidades de llegar a la meta, al puerto de La Guaira, en Venezuela. Los muchachos aceptaron mi resolución. Algunos por convencimiento y otros por disciplina. Poco a poco volvió el viento, y con él cada hombre a sus funciones, más atento y vigilante que nunca. Antes que soplara con más fuerza, aprovechamos para revisar la Atlantis por debajo. Si bien con el Vasco y Horacio éramos buzos experimentados, teníamos dos temores fundamentales. Uno, sufrir algún accidente y no alcanzar a aferrarnos de la cuerda de seguridad que arrastraba la balsa. Y el otro, que aparecieran tiburones. Aparentemente las cuerdas vegetales aún estaban fuertes. Todo parecía en orden. Bebimos algo caliente para quitarnos el frío mientras evaluábamos todo lo observado. Nos sentíamos más tranquilos. Varias veces hallamos flotando petróleo o alquitrán. La contaminación de los océanos es una realidad alarmante que merece el máximo de atención. En aquellos días, nuestra gran inquietud era el rumbo. No estaríamos seguros hasta pisar tierra. A pesar de las circunstancias, en ningún momento se quebró la armonía. Las dificultades habían consolidado al grupo. El clima general era de camaradería y todos nos ayudábamos mutuamente.
Cuando Jorge me pidió que le cortara el pelo, le oculté que nunca lo había hecho. Solo disponía de una navaja marinera bastante oxidada. En fin, hice mis primeras armas con su lado izquierdo y luego el lado derecho le quedó un poco mejor. Para cumplir el objetivo cultural de la expedición, debían filmar y fotografiar todo, tanto las situaciones importantes como los pequeños detalles. A veces era necesario correr algunos riesgos adicionales. Para tomar a la balsa desde el exterior, teníamos que extremar las precauciones. Primero reducíamos nuestra velocidad arrojando al agua un ancla flotante. Esta funciona de modo similar a los paracaídas. Alistábamos nuestro pequeño bote auxiliar y preparábamos las cámaras. Cuando todo estaba listo, salíamos del Atlantis. A fuerza de remo, nos adelantábamos unos pocos metros a la balsa y rápidamente registrábamos su paso. Era muy emocionante. Al mirar hacia nuestra nave madre, nos sentíamos como los astronautas de las caminatas espaciales. Como ellos, dependíamos de un cordón umbilical, que en este caso era una simple cuerda de 6 milímetros de grosor. Si ella fallaba, nuestro bote quedaría a la deriva, en medio del Atlántico. Llevábamos 40 días en el mar. Si los cálculos no estaban errados, debíamos estar acercándonos a las Antillas. En los atardeceres, el sol nos indicaba el camino de la ilusión. Al finalizar la sexta semana, por primera vez vimos peces cerca de la balsa. 2 doradas nadaban bajo nosotros. Era la posibilidad de obtener carne fresca. Fracasamos durante varios días, pero el tesón de Jorge y Horacio tuvo su premio. La cazaron. Fue el único pez atrapado en toda la travesía. Y por supuesto, a la olla. A los 44 días de navegación, la ansiedad crecía a bordo de la Atlantis. Suponían que estaban pasando al norte de Tobago, pero la visibilidad era mala y no lograron ver nada. En todo caso, estaban demasiado al norte. Nuestra preocupación aumentaba hora tras hora. Quizás la temida corriente del Brasil nos estaba desviando de la ruta, pero aún no podíamos saberlo. Advertimos que habían aparecido algunos pájaros, y esto nos dio una pequeña esperanza. Al día siguiente, continuaba la nubosidad, y no pudimos hacer mediciones astronómicas para confirmar nuestra posición. Creíamos estar al sur de Grenada, pero otra vez el día pasó sin que avistáramos nada en el horizonte.
La duda flotaba en el ambiente. ¿Estábamos donde creíamos? ¿O los técnicos desde tierra tenían razón y ahora estábamos a cientos de millas más al norte? El 8 de julio recogimos algunas ramas y algas de agua dulce. Algún río las había arrojado al mar. No sabíamos a dónde, pero estábamos por llegar a alguna parte. De pronto, como un fantasma, un barco. Al fin. Hacía 45 días que no veíamos a nadie. Comenzó a llamarnos por radio. Preguntaba si esta era la balsa Atlantis que salió de África. Me apuré a contestar. Atención al pesquero Maratún. Esta es la balsa Atlantis. Le pide un comprendido cambio. Balsa Atlantis, aquí el pesquero Maratún, comprendido, necesitan ayuda. Cambio. Afirmativo. Necesito que me confirme si realmente estamos al sudoeste de Grenada. Cambio. Tranquilo. Balsa Atlantis, correcto, chico. Están a 10 millas de la isla Testigo. Bienvenidos a América. Triunfaron. Superando todos los pronósticos, aquellos 5 deportistas lo habían logrado. Ya estaban en el Mar Caribe. El viento y la corriente los arrastraban directamente hacia La Guaira. La gente del Cadey ya estaba en Venezuela esperándolos, y las autoridades de aquel país enviaban varias unidades para escoltarlos hasta el arribo. Atlantis constituye un aporte a la ciencia, pero sobre todo es una invitación al hombre a creer en sí mismo. Es la prueba de que no hay imposibles si se lucha con fe, coraje y voluntad. Un acto de esperanza en medio de la confusión de nuestros días. Alfredo Barragán lo resume en una frase: que el hombre sepa que el hombre puede. Al amanecer del 12 de julio, 52 días después de haber zarpado, tuvimos tierra a la vista. Qué mezcla de emociones en el alma. Lo que antes fue ilusión, ya era nostalgia. Habíamos alcanzado un sueño. Un sueño que nació puro y bello y decidimos concretarlo así. Puro y bello o nada. Fue un doble desafío. El objetivo debía ser noble y los medios también. Solo así se justificaría el esfuerzo. Solo así la meta nos daría orgullo y no vergüenza. Solo así Atlantis trascendería al deporte y a la ciencia para llegar al hombre con un ejemplo, sacudirlo y decirle: vamos, inténtalo, ya ves que puedes. Creo que lo conseguimos. Mas la historia no termina aquí. La última página de este libro
la escribirán nuestros semejantes, ustedes. Si uno solo de ustedes, conmovido por Atlantis, decide intentar aquel viejo sueño que siempre le pareció imposible, entonces sí podremos decir, misión cumplida.